En materia de gobierno en línea se han logrado muchísimos avances y muy importantes, pero digamos lo que hemos encontrado es que esos avances no se pueden llevar a un nuevo nivel si no logramos resolver los problemas estructurales que tenemos en el Estado. Y en el Estado los problemas estructurales pasan por problemas con la calidad de la información, pasan porque históricamente los sistemas se desarrollaron de manera aislada y eso pues nos tiene que llevar a realmente alcanzar aspectos como mejorar la eficiencia en las entidades, lograr una mejora efectiva en relación con el servicio que prestamos a los ciudadanos y también facilitar el desarrollo de procesos de innovación usando tecnologías de información al interior del gobierno. Entonces, básicamente, si hablamos de las problemáticas que evidenciamos cuando se estaba diseñando la estrategia TI de Colombia, pues encontramos estas 4 grandes problemáticas. Disculpen. La primera, coordinación. Entonces, esa existencia de desarrollos aislados, desarticulados, incluso al interior de las entidades, no estamos hablando solamente de no compartir información entre las instituciones, es que aún dentro de las mismas instituciones se hacen desarrollos aislados, se han venido haciendo una serie de desarrollos aislados. Las bases de datos en Excel, ¿sí? En Word, registros en Word. Todo ese tipo de temas pues obedecen reflejan una problemática muy grave. Pero adicionalmente también se ve que desde la perspectiva de inversión no se estaba logrando un verdadero ejercicio que permitiera que la alta dirección entendiera que esa inversión tiene un retorno, que en el caso de lo que es inversión en proyectos de tecnología en el sector público es diferente como se hace en el sector privado, donde uno espera que con una inversión hayan unos ingresos. Aquí estamos hablando es del impacto social real y efectivo que puedan aportar las inversiones en tecnología. Consecuentemente, también hablamos de la insatisfacción del ciudadano. Entonces, el ciudadano, a pesar de que podamos seguir haciendo ejercicios de mejora con nuevos trámites y servicios, si todavía ahora, si antes era un mensajero físico del Estado, yendo entidad por entidad, pues tampoco ahora es justo que, habiendo todos estos medios virtuales, le sigamos exigiendo documentos que otra entidad pública ya tiene. Y ahí tenemos un mandato que es precisamente el decreto ley 19, que en la práctica no lo hemos podido cumplir a cabalidad. Otro elemento que ha estado muy de moda y es otro de los temas que yo tengo a cargo desde la Dirección de Estándares de Arquitectura, que es el tema de ciberseguridad. Entonces hay una preocupación muy grande del ciudadano por qué pasa con su información, ya empieza a dar más conciencia en aspectos como privacidad. Esas preocupaciones de qué sucede si una entidad no ha tomado las medidas para que en caso de un desastre natural de gran envergadura, ¿qué pasa con la información del ciudadano? ¿Cómo garantizamos que la operación se pueda retomar rápidamente? Y el otro elemento es, ¿cómo hacemos para que esas tecnologías de la información que se adoptan en el Estado realmente se hagan con un foco de agregar valor público? Y entonces es cuando podemos hablar de realmente que las tecnologías nos ayuden a generar un valor estratégico en cumplimiento de la misión del Estado. Entonces, por todo esto, y viendo que esas eran las problemáticas, perdón, fue que el Ministerio TIC emprendió el desarrollo de un proyecto que básicamente tiene como objetivo construir un marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI en el Estado, y es lo que les voy a compartir el día de hoy. Entonces, ese marco básicamente, para decir de una forma simple, lo que busca es llevar el Estado hacia un Estado mucho más moderno y coordinado que genera valor público. Para que tengan un contexto de esto de una forma más amena, les voy a dejar un pequeño video. Imaginamos un país moderno y por eso trabajamos para conformar un Estado que funcione con la precisión de una orquesta. Gracias a nuestra revolución digital, hoy es posible. Esa partitura para que todos toquemos articulados y en armonía se llama Marco de Referencia de Arquitectura en el Estado. La arquitectura empresarial es como ese marco de referencia que van a tener todas las entidades del Estado, que las va a orientar, que va a definir las reglas del juego para el desarrollo y la gestión de las tecnologías de información en el Estado. Pero para saber cómo tocar esta partitura con armonía y cómo trabajar en equipo, los niños de Batuta nos enseñaron a interpretar una melodía.
desde el punto de vista de los niños, todo funciona. No hay peros para nada, o sea, todo es más fácil de hacer, todo se puede lograr y se puede conseguir de una manera más rápida y que satisfaga a todos. La arquitectura empresarial es justamente eso, hacer esos cimientos que el gobierno necesita o el Estado necesita para que todas las entidades armemos, como vayamos a un mismo ritmo, vayamos y encontremos un futuro todos igualitos. Y lo bueno de la música es que es eso, es una orquesta, no tienes una cantidad de instrumentos, pero a la larga todos tenemos que tocar al unísono y parecer uno. Pero, ¿qué significa tocar esta melodía al unísono? Significa que el Estado puede prestar un mejor servicio al ciudadano, puede trabajar de manera coordinada adoptando buenas prácticas internacionales, optimizando los recursos y gracias a las tecnologías de la información agregar valor a los ciudadanos. Todos nosotros manejamos tecnología y entender la tecnología es una cosa generalmente abstracta, difícil, que no se ve. El gobierno aquí en cabeza de Mintic lo que está haciendo es parar a un director de orquesta y poniéndonos a todos a que llevemos cierto ritmo para que logremos hacer una melodía en conjunto. Hoy las entidades públicas cuentan con recursos en línea y el acompañamiento de Mintic, quien lidera, impulsa y se actualiza para avanzar. Es el momento de transformar las entidades y los sectores del Estado. En las instituciones puede haber tecnología mejor o peor aprovechada y necesitamos líderes de tecnología que se empoderen de su rol con una visión mucho más estratégica, de agregar más valor con el uso de esta tecnología, es decir, que utilicen muy bien esos instrumentos, que lo hagan cada vez mejor en función de las necesidades de cada uno de nuestros grupos de interés. Con el esfuerzo de todos lograremos más eficiencia en las instituciones públicas y facilitar la innovación con las tecnologías de la información. Los resultados de adoptar un marco de referencia de arquitectura empresarial en un país no se ven de la noche a la mañana. Esto requiere un proceso de adopción, de apropiación por parte de las entidades para poder lograr esa transformación que todos queremos. Todo está dispuesto para iniciar este gran concierto. Nuestros instrumentos son la tecnología, los músicos las entidades del Estado, Mintic su director, la partitura el marco de referencia y el sonido musical la excelencia en la gestión pública. La partitura está escrita, el director está listo, los instrumentos afinados y los músicos atentos. Toda Colombia espera que suene la melodía. Bueno, entiendo con eso que quieren que se acabe la presentación, ya quedó claro que era el marco de referencia, entonces... Muy bien. Entonces, efectivamente hemos querido hacer esa analogía. Para poder vender este tema tenemos que hacerlo con un lenguaje que fuera claro, que fuera fácilmente comprensible. Y por eso hicimos la analogía con lo que implica una partitura musical. Así que el marco de referencia es esa partitura, una partitura que busca desarrollar armonía en la administración pública, que funcionemos mucho más coordinados, que seamos afinados en el sentido de que esos instrumentos que son la tecnología las podamos usar de la mejor manera posible, que logremos una excelencia técnica en todo lo que hacemos, que logremos un real impacto en el público y en nuestros grupos de interés, que básicamente son los receptores de los beneficios de todas las acciones que hacemos desde el gobierno, que tengamos un lenguaje común que nos permita entendernos, que podamos desarrollar ejercicios productivos de colaboración a través de las tecnologías, que contemos con un talento humano que sea ese componente transformador, ese motor de transformación en cada una de las entidades. Pero acá hay un tema que siempre compartimos y es, nosotros no queremos que esto funcione con la rigidez de una estructura de una orquesta sinfónica, queremos que funcione más como una especie de jazz, y por eso hacemos la mención al jazz. ¿Y por qué jazz? Porque el jazz deja espacios para la innovación, el jazz hay momentos que se denominan solos, eso lo aprendí preparando la presentación para el 17. Entonces hay unos solos, y en esos solos cada quien que tiene un instrumento es capaz de hacer dentro del marco general su propia interpretación y lograr cosas innovadoras, y eso es lo que realmente queremos con esto. Entonces en repaso, lástima, yo les tenía una evaluación como la que hizo Joanita, pero en repaso tenemos que los medios, los instrumentos
que a veces se nos olvida a los que gestionamos tecnología, no son el fin, sino el medio, ¿sí? Están allí, los músicos son las entidades y especialmente nuestros CIOs, esos líderes de tecnología que cada vez estamos empoderando más, el director de orquesta Mintic, la partitura pues nuestro marco de referencia, y lo que esperamos que suene al final de todo esto es la excelencia en la gestión pública, ese es nuestro fin, ¿sí? Entonces, para esto, ¿de qué está compuesta la partitura? La partitura pues básicamente está compuesta o parte de una definición de unos principios. Esos principios son la excelencia al servicio del ciudadano, que digamos es el foco y debe ser el objetivo de todo lo que hacemos. La estandarización, lograr de todas maneras si es necesario garantizar unos mínimos de estándares que nos permitan conseguir niveles adecuados de funcionamiento del Estado, lograr una eficiencia operativa. No se trata de que sigamos haciendo ahora hagamos las cosas mal pero más rápido con tecnología. No, tenemos que buscar de alguna manera una eficiencia, una racionalización de los trámites y de la inversión, una inversión efectiva, que podamos tener un ejercicio sostenible de todo esto en el tiempo y que el ejercicio mismo de la adopción del marco sea sostenible también ambientalmente. Hay toda una serie de elementos que orientan este principio. Que podamos incorporar lineamientos de seguridad dentro de todo lo que hacemos y que las personas a partir de esa seguridad tengan más confianza en el uso de la tecnología en el Estado, cuando están interactuando con el Estado, pero que también los lineamientos en sí mismos garanticen que su implementación y su despliegue en los sectores y en las entidades sea viable en el mercado, ¿sí? Y logremos la interoperabilidad, un esquema federado, es decir, que respete pues, las diferencias y la autonomía que puede existir en las entidades, pero no se trata de centralizar, sino de garantizar y facilitar la interacción a pesar de esa estructura federada. Y uno muy importante que viene desde la ley TIC, que es la neutralidad tecnológica. Nosotros con ningún lineamiento estaremos orientando el uso de una tecnología en particular, mantendremos una posición neutral respecto al uso de la tecnología. Entonces, para esto, aquí lo que queremos dar una idea, pues, yo le pregunté a la organización si quería que leyera los más de 120 lineamientos y no les gustó mucho la idea. Entonces, lo que hicimos fue hacer un extracto como cuáles son esos lineamientos claves que podemos denominar como unos mandamientos, ¿sí? Y esos son esos lineamientos clave que queremos que ustedes se lleven en su memoria como aquellos que empiezan a marcar la línea de lo que queremos hacer con la arquitectura empresarial en el Estado. Y esos dominios, que son diferentes a las dimensiones que tenemos en un framework como TOGAF, son la forma en que el Ministerio TIC quiso adoptar este ejercicio. Entonces el primero se llama Estrategia TI. En ese dominio pues está definido todo aquello que implique cómo deben organizar las entidades y orientar la estrategia de tecnología en función del cumplimiento de la misión y objetivos de cada uno pues tanto de la entidad como del sector y todo el Estado. Toda entidad y sector debe tener un plan estratégico de tecnología de la información, pero no cualquier plan. Entonces eso implica un plan con unos ingredientes que están definidos dentro de los lineamientos para garantizar que tenga una calidad adecuada, pero que además tengamos unos indicadores que nos permitan medir. Aquello que no se mide no se puede mejorar. Entonces necesitamos contar con ese conjunto de indicadores, pero igual también necesitamos, como parte de este dominio de estrategia, sino planes tan importantes como el de garantizar la continuidad del negocio a pesar de situaciones de desastre. En el de gobierno, que es, digamos, todo este esquema de qué manera nos debemos organizar y qué políticas, qué reglamentación tenemos que desarrollar, como el esquema de gobierno, ahí tenemos unos muy importantes. El primero es que todas las entidades públicas y los sectores deben tener un CIO, o sea, un líder de tecnología, pero repotenciado. Un líder de tecnología que no asocien al líder de tecnología con la persona que va y limpia los computadores, o que es el que le destraba el celular al jefe cuando se le bloquea, o el que mejor sabe configurar la cuenta, una cuenta de correo en un smartphone. No, ese no es el líder de tecnología. Chévere que sepa eso y que le ayude al jefe, chévere. Pero realmente necesitamos que él se ocupe de temas mucho más estratégicos, de mayor impacto. Y otro de los elementos en gobierno es que se contraten servicios en vez de comprar infraestructura. La infraestructura, en vez de estarse preocupando por
estar haciendo inversiones en temas que se vuelven obsoletos muy rápido, pues básicamente oriente su esfuerzo a contar con servicios, con acuerdos de nivel que vamos a ver más adelante. Que hayan políticas de seguridad con un enfoque de gestión de riesgos integral. Muchas veces en las entidades donde se hace algo de gestión de riesgos de tecnología lo hacemos sobre la base de amenazas. Entonces estamos modernizando todos los lineamientos para que realmente hagamos una gestión integral de los riesgos, incluyendo amenazas no conocidas, ¿sí? Porque ese es el defecto de hacer gestión sobre la base de amenazas, que hay muchas que desconocemos. En el dominio de informaciones, articulando también obviamente con el marco normativo que tenemos en materia de ley de acceso a la información pública, pues que la información pública se reconozca como un derecho, que la información también se entienda como un producto y un servicio de calidad, que hay que garantizar unas condiciones mínimas, ¿sí? Muchas veces no hay apertura de datos es porque la misma entidad dice yo no puedo abrir eso porque eso ya que tengo, eso es un berenjenal, entonces mejor no la abro. No, entonces lo que estamos tratando es de orientar a que las entidades corrijan toda esa información y podamos abrirla. A nivel de sistemas de información, fortalecer todo lo que tiene que ver con aspectos de trazabilidad y auditoría. Hay sistemas en el Estado que no tienen las condiciones básicas para poder hacer un seguimiento de una transacción y ver qué pasó, y sistemas muy importantes. Que los sistemas desde el momento en que se conciban sean concebidos para integrarse, ¿sí? Que no sigan concibiendo islas en las entidades del Estado a nivel de sistemas de información. A nivel de servicios tecnológicos, pues si ya definimos que lo mejor es contratar servicios en vez de comprar infraestructura, pues que se pacten acuerdos de nivel de servicio, de tal forma que esos acuerdos definan de qué manera se deben prestar los mismos, y que solamente se pague por lo que se consume efectivamente, ¿no? Porque cuando comprábamos infraestructura siempre teníamos que comprar pensando en el pico, entonces se compraba una infraestructura, si se hacía un buen ejercicio, muchas veces sobredimensionada porque tenía que ser soportada para los picos. Aquí cuando hablamos de pago por consumo, pues estamos mirando que si hay un pico pues se pague, pero si no hay un pico pues se paga menos. En materia de uso y apropiación, pues que todo proyecto de tecnología de la información tenga una estrategia de comunicación, que muchas veces los usuarios no son involucrados en las etapas del proceso, luego les llega ese el mandato como si los sistemas se implementaran por circular. Yo no he visto el primer sistema que se implemente por una circular. Que existan procesos de gestión del cambio ordenados, de eso hace parte obviamente la estrategia de comunicación, hace parte de esos procesos de gestión del cambio, pero cuando queremos resaltarlo es porque es muy importante acompañar esos procesos, porque el problema no es la tecnología, sino las personas que tienen que abordar esos nuevos procesos. Y por último, lo decimos de esa manera un poco, digamos, destecnificada o no tecnificada, y es que la tecnología debe ser divertida, amigable y útil, ¿sí? Entonces uno dice, ¿cómo hacer eso? Sí, que los sistemas sean amigables, que no tenga que ser una tortura, que haya un balance entre control y usabilidad o funcionalidad. Todo ese tipo de temas hay que considerarlos y hacen parte de los lineamientos. Que adicionalmente los estándares, además de lo que ya tenemos como lineamientos, pues para poder conseguir unos niveles de estandarización básicos en las cosas más importantes, pues nosotros desde el mismo marco estamos definiendo unos criterios estandarizados en aspectos como por ejemplo la seguridad informática, qué estructura debe tener la información y datos que manejamos en el Estado y en los sectores, cuáles deben ser los estándares en materia de mecanismos de interoperabilidad para facilitar el intercambio de información, cuáles son los registros mínimos a los cuales hay que hacerle una auditoría, un registro a nivel de logs y ese tipo de cosas, qué criterios de calidad debe cumplir un centro de datos. Todos esos son elementos que hacen parte del tema. Obviamente este último parecería ir en contravía del de no compre infraestructura o mejor contrate servicios, pero la verdad es que hay muchas entidades del Estado que tienen, yo a veces digo que decir centros de datos es como demasiado generoso, lo que realmente tienen son cuartos de servidores, ¿sí? Entonces, aunque sea que se empiece a decir, bueno, si usted tiene eso y todavía no puede hacer un proceso de transición o un esquema basado en servicio, pues empiece a mejorar ciertas condiciones hasta donde sea posible. Pero lo mejor es poder llevar esto a un esquema tercerizado. Y para la ejecución, digamos ya de lo que implica poner estos lineamientos y estándares en acción, pues necesitamos unas guías. Porque en la medida en que las entidades tengan el paso a paso de los temas un detalle mayor, pues se les va a facilitar adoptarlo.
Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de esas guías, como la definición, cómo se definen flujos de información, cómo se hace un mapeo de un flujo operativo de sistemas de información para identificar qué información es la que se requiere. Una guía para uso y apropiación, cómo hago una adopción de un proceso de uso y apropiación en mi entidad, cómo se debe hacer hacking ético. Entonces, hay cosas que son poco desconocidas y entonces desafortunadamente son, dependiendo de lo que el funcionario sepa, trata de salir a hacer a contratar ese servicio con ese conocimiento. Entonces acá le vamos a decir que es lo mínimo que necesita saber para lograrlo hacer. Que tengamos cómo se debe lograr alta disponibilidad de los servicios al ciudadano, cómo debemos valorar el impacto cuando se hacen inversiones en tecnología, esos son algunos ejemplos. Pero adicionalmente quisimos ver el marco en acción. Entonces, dentro de la misma consultoría que estamos haciendo con la Unión Temporal Everis Tecnocom, que son los responsables de formular el marco de referencia, fueron los que contratamos para hacer este ejercicio, definimos hacer un piloto que nos permitiera ir a 2 sectores y hacer un análisis de aplicabilidad de aspectos del marco e ir a un caso concreto donde adoptar los lineamientos nos permitiera ver los beneficios del marco, como una manera también de ayudar a vender la ejecución. Y esos sectores fueron salud e inclusión social. Hemos avanzado un poco más con inclusión social que con salud. Y finalmente dijimos, bueno, el solo marco no es suficiente. Realmente necesitamos armarle a las entidades una caja de herramientas. Una caja de herramientas que les facilite, que sea como su nombre lo indica, encuentre el destornillador, el metro, todo lo que necesite para poderlo poner. Eso lo llamamos el modelo de gestión. Y ese modelo de gestión ya tiene pues el detalle de los procesos, agrupa las guías, son los paso a paso para poderlo hacer y pues obviamente tiene los mismos dominios que tiene el marco. Pero no solo con esto lo vamos a hacer, tenemos otras herramientas muy importantes que son de acuerdo marco de precio, ellos me van a referir en la última parte de la presentación, así que voy a pasarlos por ahora. Y si ustedes quieren conocer más de esto, tenemos una ruta específica dentro de un micrositio dentro del ministerio, dentro del sitio web del Ministerio TIC, que es esa dirección www.mintic.go.co, las gestión TI. Ahí encuentran un borrador de los lineamientos, ahí está el borrador del decreto que estamos discutiendo, pero que ahora va a quedar integrado dentro del decreto de gobierno en línea, entonces, pero por lo menos ahí se puede examinar hacia dónde estamos orientando la ejecución de este tema. Entonces, esta última parte de la presentación, como lo dije, me pareció que por el hecho de que acá estuviéramos en un congreso que reúne pues, la industria TIC, creo que es un tema bastante interés, es cómo optimizar las compras públicas de tecnología. Uno de los lineamientos que está en el marco es adoptar los acuerdos marco de precio, adherirse a los acuerdos marco de precio para la contratación de bienes y servicios de tecnología. Todas las entidades públicas de la rama ejecutiva del nivel central, por decreto, deben, si algo que van a comprar está en un acuerdo marco de precio, solo lo pueden comprar vía ese acuerdo marco de precio. Las entidades territoriales no tienen esa obligación, pero por ser entidades públicas se pueden adherir a ese acuerdo marco de precio. Entonces vamos a hablar un poco más y quiero que conozcan, porque la industria sé que tiene ese interés, de qué son los acuerdos marco de precio. Antes de eso, pues quiero contarles cuál es la situación. Hoy, en resumen, todas las entidades hacen compras por separado. Eso hace que tengamos menor capacidad de negociación como Estado para adquirir bienes y servicios, ¿sí? Pero adicionalmente adquirimos en muy diferentes condiciones. Yo daba el ejemplo del hacking ético porque los servicios de seguridad todavía no están muy adoptados en las entidades, pero es un buen ejemplo para decir que cuando se va a adquirir un objeto complejo, un servicio o producto complejo, muchas veces uno está en manos del proveedor. Y yo no digo que el proveedor sea malo, ¿sí? Pero muchas veces no tienen la visión de la solución que requiere la entidad, ¿sí? Nosotros necesitamos que las compras públicas sean más profesionales, que las compras públicas se orienten por la necesidad y no por una condición especial o particular de mercado. Entonces, si hay una persona muy pila que conoce la parte técnica y legal, que es súper difícil, además, ¿sí? Entonces, ingenieros y abogados tratando de entender cómo se hace eso es una locura.
hace que finalmente que un mismo proceso licitatorio para el mismo objeto hecho en la entidad A sea súper riguroso, robusto técnicamente, legalmente, lo mejor posible. Y en otra entidad, siendo el mismo objeto, sea un desastre. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y por último, pues, este hecho de que cada entidad está haciendo una licitación para comprar computadores, por ejemplo. ¿Cuánto le cuesta al Estado ese ejercicio? ¿Cuántos procesos de selección son? ¿Cuánto tiempo invertimos? 5 meses. Dicen, ¿cuánto es el plazo de una licitación? Todo el mundo dice, 2 meses. No, cuente cuánto se toma hacer el proceso de selección y qué costos administrativos tiene asociado a ese proceso. Son muy altos. Entonces, la solución a ese tipo de problemática la vemos e identificamos en los acuerdos marco de precio. ¿Por qué? Porque ese es un contrato que hace la Agencia Nacional de Contratación Pública de Colombia, que es la de Colombia Compra Eficiente, con uno o más proveedores que quedan habilitados para funcionar dentro de ese acuerdo marco de precio. Ahí queda identificado un producto, hay un techo, hay un precio techo para ese producto, por favor entiéndase, bien o servicio, no son solo bienes, puede ser un bien o un servicio, pero ahí queda el precio techo. Se establecen aspectos como garantías mínimas, aspectos de plazos de entrega, ese tipo de cosas, las condiciones de vinculación de las partes y eso es. Y ahora vamos a ver un video, como no pude traerme la paca, entonces se las traje en video. Los acuerdos marco de precios son un acuerdo anticipado entre proveedores y Colombia Compra Eficiente en representación de todos los compradores públicos. En ese acuerdo, que es anticipado, se pactan las condiciones generales, las condiciones marco para la compra de bienes o servicios. Para hacer acuerdos marco, Colombia Compra Eficiente lo que hace es entender muy bien la demanda que tienen las entidades estatales de bienes y servicios y, por otro lado, comprender la oferta de esos bienes y servicios que le da el sector privado al Estado colombiano. En el caso de TI, el análisis que hicimos nosotros estuvo de la mano del análisis que hizo Mintic. ¿Por qué? Porque Mintic es quien conoce en las particularidades de la demanda de bienes y servicios de TI que tienen las entidades estatales colombianas. Colombia Compra Eficiente publicó el lunes 16 de junio los proyectos de acuerdos marco para conectividad y nube privada y nube pública. Vienen más adelante, en las próximas semanas, la publicación de borradores de acuerdos marco para equipos tecnológicos y periféricos y para el Centro de Contacto al Ciudadano. En el acuerdo marco, Colombia Compra Eficiente y un número de proveedores acuerdan las condiciones marco, las condiciones generales para la adquisición de un bien o un servicio. Después de haber trabajado con Mintic para estudiar cuáles son las condiciones de la demanda y las condiciones de la oferta. Entonces se seleccionan, Colombia Compra Eficiente selecciona un número de proveedores, generalmente siempre más de un proveedor, y dice, este es el paraguas. En este paraguas, todas ustedes, entidades estatales, pueden meterse ahí debajo y colocar una orden de compra. Cada una de esas entidades no tiene necesidad de estudiar el mercado, hacer un pliego largo, hacer un estudio de mercado. Simplemente mira las condiciones, explica cuál es su necesidad y coloca una orden de compra. ¿Qué ventaja tiene para el proveedor? El proveedor no tiene que prepararse para presentar ofertas en cada uno de esos procesos, sino presentó en un caso. Y tenemos una especie de centralización de la información que es muy importante. Colombia Compra Eficiente centraliza la información de la ejecución de ese contrato, de tal manera que puede saber si tuvimos problemas, si lo diseñamos bien, si los pagos se están haciendo a tiempo, si los niveles de servicio son los adecuados. Y podemos de esa manera organizar que la prestación del servicio se le haga a las entidades del Estado como si fueran una sola organización. Los acuerdos marco son un instrumento para profesionalizar, sin lugar a dudas, la compra pública. En la compra pública, si nosotros logramos hacer acuerdos marco de todos aquellos bienes y servicios que se puedan estandarizar, llevamos a un grupo
que conoce ese bien y servicio a hacer el proceso de contratación. Y las demás personas que no tienen por qué tener ese conocimiento especializado se benefician de ese acuerdo marco que se hizo con especialización. Voy a detenerlo ahí porque ahí habla de unas fechas, pero ese video tiene unas semanas, entonces ya cambiaron. Entonces, antes de decirles en qué vamos con eso, quiero comentarles que dentro de esa identificación de elementos que se adquieren en el Estado, si miramos, digamos, dentro de los mismos dominios del marco de referencia, qué tipo de capacidades de tecnología requieren las entidades, pues ahí ven ustedes, ustedes van a tener la copia de la presentación, así que no hay inconveniente, pero lo que quieren es que vean que se hizo un ejercicio para identificar qué tipo de bienes y servicios son los que las entidades públicas requieren asociado a la estructuración que tenemos del dominio y de los marcos de referencia por dominios. Y identificamos unos específicos que son capacidades que se pueden adquirir mediante acuerdos marco de precio. Estos son los primeros elementos que se tuvieron en cuenta y de ahí, en relación con los que más comúnmente demandan las entidades, a través de estudios de demanda y oferta, fue que estructuramos los acuerdos marco de precio que actualmente están en curso. Entonces, veamos cuáles son. Entonces, lo primero son, el primero que salió, ¿qué pasó? ¿No avanza? Ah, ya, listo. Fue el de conectividad, centro de datos y nube privada. Entonces, allí tenemos todo ese tipo de servicios que antes era necesario sacar vía, por ejemplo, procesos de selección de hosting, de infraestructura como servicio, plataforma como servicio, de carácter privado. Entonces, ahora, y los servicios de conectividad, enlaces fijos, enlaces móviles, desde 4 megas a 10 gigas. Uno de los elementos más importantes de estos acuerdos marco de precio es que se hicieron con un diseño que lo que pretende es, de alguna manera, ser estructurados de una forma por categorías. Ahorita vamos a mirar un ejemplo con los temas de nube, porque yo sé que pueden ser los de más interés, entonces hicimos un ejercicio con eso, pero que no amarra a la entidad que solamente exista una o dos opciones. No, la idea es que fuera un catálogo que fuera lo más incluyente posible respecto de las necesidades que más típicamente tienen que atender las entidades. Ese fue el primero. El siguiente fue el de nube pública, que ahí también tenemos plataforma como servicio, infraestructura como servicio, lo vamos a ver más adelante en el ejemplo. El de equipos tecnológicos y periféricos, ahí pues tenemos computadores, portátiles, impresoras, escáner, videoproyectores, o sea que son el tipo de cosas que las entidades adquieren. Y el cuarto son los servicios de centro de contacto. Entonces, centro de contacto estamos hablando, pero no cualquier centro de contacto, estamos hablando de centro de contacto donde hay desde diferentes tipos de digamos el agente general, un agente con un conocimiento muy básico, con conocimiento medio, con conocimiento avanzado, agentes virtuales, pero también están condiciones desde el punto de vista del tipo de servicio, como por ejemplo, o servicios específicos que se puedan requerir. Por ejemplo, si el servicio se presta con puesto de trabajo o sin puesto de trabajo. A veces uno lo que necesita es solamente la gente, pero uno tiene ya una infraestructura donde ubica a las personas, entonces solamente necesita la gente. En otros casos puede necesitar agente y puesto, pero también puede necesitar IBR, ¿sí? Pero también lo puede necesitar 7x24, pero también lo puede necesitar bilingüe, ¿sí? Entonces todo ese tipo de características se pueden modelar dentro del acuerdo. También mensajes de texto, mensajes USSD, también se pueden, servicios de mail masivo, incluso que tengan soluciones de análisis de redes sociales, de Sprout social, son componentes que se tienen incluidos allí. El quinto es software as a service. Entonces en software as a service estamos considerando básicamente en esta primera salida correo electrónico, servicios de correo electrónico y servicios de plataformas LMS, ¿sí? Tipo Moodle, así de ese estilo. Pero estamos estructurando los que van a venir. Entonces, además de estos que ya están en curso, ya vamos a mostrarles, ya les voy a decir en qué vamos, queremos servicios de arrendamiento, lineamientos, licenciamiento de software, IT Talent as a Service.
IT Talent as a Service. Es decir, que si una entidad necesita un administrador de base de datos, una persona experta en arquitectura o cosas de ese estilo, también la pueda conseguir a través de un acuerdo marco. Puestos de trabajo integrales, teléfono, computador, ya. Entonces, acá hay unos elementos, pero imagínense uno donde cuando una persona llega nueva a una entidad, todo lo que implique el puesto de trabajo lo pueda tener vía un acuerdo marco de precio, ya modelado. Servicios de interventoría, un elemento muy importante, y es cómo montar, cómo pasar de un esquema que es el que tenemos actualmente a una arquitectura basada en la nube. Eso es un servicio que digamos, implica un conocimiento muy especial, porque esos ejercicios de sizing no son tan sencillos, ¿sí? Y las entidades podrían cometer errores. Entonces queremos, bueno, además del acompañamiento que vamos a dar desde el MINTIC, queremos que las entidades incluso puedan tener la posibilidad de solicitar, hacer ese tipo de consultorías vía un acuerdo marco de precio. Entonces, actualmente ya están todos, tenemos de los 5 que están anunciados ahí, 4 ya están en curso. De hecho, ya unos ya se cerraron, ya próximos a ubicar. Entonces, nosotros, la buena noticia es que en algo así como unas 5 o 6 semanas, esos acuerdos marco de precios ya van a estar adjudicados. Eso significa que las entidades públicas van a poder utilizar toda esa gama de bienes y servicios a partir de un acuerdo marco de precio. Entonces, quise traer ahora un ejemplo específico, por ejemplo, del tema de nube y lo que implica cuando una entidad vaya a hacer el uso de un acuerdo marco de precio. ¿Qué implica? Lo primero es pues, tener en cuenta muy bien las fechas de vigencia de los contratos que actualmente estén soportando temas de su infraestructura, mirar, hacer digamos todo un levantamiento de información interno que implica aspectos de configuración, dónde está ubicada geográficamente, por ejemplo para servicios de conectividad, qué capacidades requiere, trabajar todo el tema de los diseños, qué nivel de flexibilidad quiere. Ahorita les vamos a mostrar una gráfica donde se establece cuáles son las diferentes opciones que tenemos ahí, qué niveles de servicio, ya lo voy a explicar, cuál debería ser el plan de migración, es decir, de pasar del ambiente que tiene al ambiente nuevo basado en la nube, y qué modelo de supervisión va a utilizar. Y durante ya la ejecución digamos ya como parte de la ejecución de la actividad, pues solamente conocer de manera muy precisa cuáles son las condiciones que estén establecidas en el acuerdo marco. Por ejemplo, si hay unos acuerdos de nivel de servicio pactados para un nivel de servicio específico, pues es muy importante que la persona domine cuál es el alcance de esos acuerdos de nivel de servicio dentro de las especificaciones que se contrataron con el acuerdo marco, porque lo contrario podría estar en un nivel por debajo de pronto de sus expectativas o puede ser superior y pagando más. Y obviamente debe también pues, usar la tienda virtual y en la mayoría de los casos nuestros es muy importante modelar la cotización, es decir, escoger del portafolio de estos bienes y servicios qué es lo que requiere en la tienda virtual. Específicamente en la nube, entonces, por ejemplo, la entidad va a tener que decir, bueno, lo que yo necesito es una nube pública o una nube privada. Son servicios basados en nube pública o nube privada. Y dentro de cada uno de ellos va a poder escoger si son aspectos de plataforma, si es solo infraestructura como servicio. En infraestructura como servicio pues hay esquemas como variados que combinan capacidades de procesamiento, de almacenamiento, de servicios de red, de seguridad. Incluso, por ejemplo, un IDS, un IPS se puede adquirir como parte de los elementos que están considerados dentro de la solución. Y eso funciona en ambos casos. Pero además, cuando hablamos en el caso de nube privada, se puede exigir que la infraestructura que soporte la mía tenga un soporte físico, sea soportado en máquinas físicas, o que sean soportadas en máquinas virtuales, o definitivamente sean servicios 100% nativos basados en una nube donde solamente yo tengo acceso a ella. Pero lo mejor de todo es que todos estos elementos están de alguna manera controlados y matizados por unos servicios conexos transversales, como son los de gestión, operación, monitoreo, administración, con unos estándares y unas calidades altísimas, que le va a dar mucha tranquilidad al líder de tecnología obtener. O sea, uno antes era, yo fui líder de tecnología 17 años de mi vida, y acá hay otros como Javier Torres que está con nosotros en estos temas y otros que han sido jefes de tecnología que también veo por ahí, y uno se acuesta y no sabe a qué hora me van a llamar, que se cayó el servidor,
que el correo no sirve. En el IDEAM yo dormía 3 horas, a lo sumo, no tenemos imágenes satelitales, no se puede sacar el pronóstico de mañana, ¿qué hacemos? ¿Sí? Era terrible. Bueno, y condiciones como las que rigen cómo es la infraestructura de centro de datos del proveedor, y si las infraestructuras son o no compartidas desde el punto de vista físico, o si es una infraestructura dedicada, o sea, es decir, es mi espacio, como decir mi área en particular. Y esta es la forma de estructurar los niveles. Entonces tenemos 3 ejes. El primer eje, que es el que ven en la vertical, es el nivel de exposición de la información. Entonces, si el nivel de exposición de la información es bajo, pues son unas condiciones. Si es medio, son otras condiciones. Si es alto, son otras condiciones, ¿sí? Y obviamente difieren en precio. Pero igual también los niveles de servicio. Entonces, en el esquema que tenemos actualmente con la Intranet gubernamental, era, digamos, como un oro. Y era solo ese esquema de servicio. Y de pronto para un ambiente de pruebas o un ambiente de desarrollo, uno no necesitaba todo eso. Entonces era muy caro colocar servicios en la nube, en la Intranet gubernamental para un ambiente de desarrollo, porque no era era caro para lo que se requería. Entonces tenemos bronce, plata, oro, platino. Y en ese orden va incrementándose la complejidad y las condiciones de servicio. Y también condiciones que determinan la flexibilidad y elasticidad. Entonces, porque eso también marca el precio, si es baja, media o alta. Entonces, ¿dónde pueden verificar los acuerdos marco de precio? Hay un portal que es el portal de Colombia Compra Eficiente, y allá arriba, en la zona superior derecha, dice acuerdo marco de precio. Ahí ustedes ven actualizados qué acuerdos marco de precio están disponibles. Y a la tienda virtual se ingresa también por el link de acuerdo marco de precio y registro, y entonces, no sé si acá hace la animación, así, registro de las entidades estatales en la tienda virtual del Estado colombiano, y ahí se entra con su usuario y la contraseña. Para terminar, ¿cuáles son las oportunidades? Tengo 25 segundos. ¿Cuáles son las oportunidades del marco de referencia para la industria TIC? Que me parece que es una pregunta supremamente pertinente en este ambiente. Pues la primera es que la industria tenga un papel más activo en coadyuvar a que logremos un Estado que funcione más articulado y eficiente mediante el buen uso y apropiación de las tecnologías de la información. ¿Cómo? Aportando en los desarrollos de los lineamientos, de los estándares, de las guías, ¿sí? Ustedes conocen mucho mejor cómo está evolucionando los productos o bienes y servicios que los bienes y servicios tecnológicos que utiliza el Estado. Entonces, qué bueno que nos retroalimenten con ese conocimiento para nosotros poderlos incorporar dentro de este marco de referencia. Pero también es una oportunidad nueva de negocio, a través de consultorías para hacer el despliegue del marco, para certificar capacidades, porque para adoptarlo vamos a hacerlo mediante un esquema de certificación, como ya lo explicó Joana, equivalente a lo que explicó Joana. Participar en el desarrollo de nuevos modelos de negocio de TI en el Estado a través de los acuerdos marco de precio, y pues llegar a un nicho de mercado mucho más ordenado y con compras profesionales. Yo creo que eso es un beneficio para toda la industria. Saber que cuando van a interactuar con el Estado, van bajo unos estándares, una forma mucho más organizada de adquirir. Listo. Muchísimas gracias por la paciencia, por haberse mantenido todavía acá haciendo este esfuerzo. Muy amables. Me pasé 25.